de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Oh sí, Señor, grandes son tus obras. De tu poder. Grande eres, grandes son tus obras. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú, Señor. Te cantamos de nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor. Dilo fuerte. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Dilo conmigo una vez más. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Eres el Dios del amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos de nuestro corazón. Damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor. Dilo fuerte. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Señor, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. El honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Oh sí, Señor. Declaramos en esta noche que tú eres digno de gloria. Tú eres digno de recibir toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos, te exaltamos a ti, Señor. Dilo conmigo. Eres digno, eres santo, eres rey, toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey, toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey, toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Oh, sí, Tú que eres príncipe de paz, tú que eres príncipe de paz. Abre tu corazón esta noche y deja que el príncipe de paz more en ti. Descienda en este lugar de guerra y paz. Dios fuerte y tierno eres tú.
principio y fin, principio y fin, el Dios eterno eres tú. Oh sí, Señor, estás tan alto y tan bajo, a lo ancho y a lo largo, y en mi ser creaste el cielo y las estrellas, el mar y el universo, y el amor. Dios, solo importas tú. Eres todo tú, la razón. Oh sí, Señor, tú eres la luz para nuestras vidas. Dios, te adoro a ti, pues no encontraré jamás alguien como tú. Una vez más con todas tus fuerzas. Dios, solo importas tú. Eres todo tú, la razón. Oh sí, Señor, la luz. Dios, te adoro a ti, pues no encontraré jamás alguien como tú. Levanta tus manos ahí donde estás. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Oh, pongo mis pies a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Te adoramos a ti. Buenas noches, Dios le bendiga. ¿Cuánto están agradecidos que Dios les haya permitido estar aquí? Bien, les hago una pregunta. ¿Podrían levantar la mano los que llevan más de un año congregándose en este lugar? Bien. Hace 6 meses mínimo.
mientras espero prender la computadora, quiero que prepare su Biblia. Y tengo algo para decirle muy importante. Usted sabe que la Biblia condena quien sea un falso profeta. Usted sabía que el que diga cosas que Dios no dice, Dios toma cuenta de lo que la persona hace en su nombre. Lo que en esta noche les quiero compartir es una palabra que Dios ha hablado muy fuerte a mi corazón, y creo entender que es la preocupación de Dios en este tiempo, no solo en esta iglesia, sino en la iglesia en general en el mundo. Los estándares que Él ha fijado en su palabra los han bajado tanto que hoy en día no hay diferencia entre uno que dice creer en Cristo y uno que dice no creer en Cristo. Y la verdad, me gustaría que en esta noche usted pueda llegar a una conclusión y determinar si lo que les voy a compartir a ustedes es verdad o no es verdad. Y si es verdad, queda en sus manos cada cosa que el Señor en esta noche les hable. Y si no es verdad, yo tengo que tener miedo, porque no puedo hablar algo que Él no ha dicho. ¿Cuántos tienen la Biblia en sus manos? Bien, a ver, levántela las Biblias, a ver. Como dijo mi pastor, soldado sin espada no sirve. Bien, ¿cuántos creen que lo que dice este libro lo dice Dios? Levanta tu mano. ¿Crees cada cosa de lo que Él te dice aquí? Bien, bajo esa creencia vamos a compartir. Quiero que abras tu Biblia en el libro de San Mateo. Vamos al capítulo 7. Hoy vamos a hablar acerca de la salvación verdadera del Hijo de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de nuestra verdadera salvación. ¿Qué es lo que nos dice esta palabra que todos dijimos que creemos que es Dios quien la escribió? Hoy en día, cuando uno pregunta por la calle, ¿usted cree en Jesús? Y la persona te dice, sí, claro que creo. Aún preguntamos a cada uno de los que están en este lugar, ¿crees en Jesús? Y creo que cada uno de los que están aquí dirían, creo en Jesús. Todos, casi todos afirman creer en Jesús. Y los que se congregan en cualquier parte, no solo en este lugar, los que se congregan en los templos evangélicos, aún dicen no solamente creer, sino dicen amar a Dios y que tienen a Cristo en su corazón. Para que no estemos tan serios de entrada, pregúntale al hermano que tienes al lado, ¿Cristo mora en tu corazón? Te dijo que sí, ¿verdad? Mire, voy a decirle algo que es bastante controversial para este tiempo.
por casi 2000 años, todos los que predicaron el evangelio verdadero de Cristo por casi 2000 años, predicaron algo totalmente diferente que hace un tiempo, aproximadamente 60, 70 años, ha cambiado tanto y se ha perdido lo central del evangelio. Nunca antes, hasta casi 60 años atrás, 70 años atrás, nadie había hablado de una salvación mediante una oración repetida que alguien les decía. Jamás, los apóstoles nunca dieron ese indicio. Jesús jamás habló de una salvación que fuera por repetición de palabras como fuera un conjuro. Esa no es la salvación de Cristo. Ahora, si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿repitieron alguna vez una oración de fe? Yo estoy seguro que cada uno de ustedes me dirá que sí. Y les preguntaré, ¿son salvos? Claro, hicimos la oración de fe. Y me parece que esta parte es la parte central del mensaje. Quizás algunos podrían apresurarse a refutar citando algunos versículos del libro de Romanos. Pero tomémonos un tiempo en serio, que la salvación no es otra cosa que determinar aquí en esta vida, y que no pasa de 60, 70 u 80 años, en qué lugar vamos a pasar nuestra eternidad. Si en el reino de los cielos o en el infierno. No es una cuestión de gusto, no es una cuestión de que si lo acepto o no lo acepto, me parece o no me parece. Esto es demasiado serio y Dios se lo ha tomado demasiado en serio, el asunto de que nosotros podamos encontrar salvación. En esta noche lo que quiero decirte es que hay mucha gente engañada pensando que porque una vez repitió una oración que alguien le dijo que dijera, ya tienen la entrada al cielo. ¿Será eso lo que dice la palabra de Dios? Yo le voy a decir una cosa, no hay un versículo en la Biblia que diga que por repetir una oración usted ya tiene entrada al cielo. Es asunto muy serio. Mire, lo que vamos a encontrar hoy en día es que muchos oraron la oración de fe, muchos dicen que tienen a Cristo en su corazón, pero no hay diferencia entre el cristiano y el mundano. No se ve la diferencia de que Cristo haya puesto una nueva naturaleza en esa persona. Entonces entras a la iglesia, aceptas a Cristo, haces la oración de fe y lo primero que te das cuenta es que todos practican las mismas cosas que tú estabas practicando antes de hacer tu oración. Todos visten como tú vestías antes. Escucha lo mismo que tú escuchabas antes de hacer esa oración. Pero bendito sea Dios, somos cristianos. Y no le estoy retando, simplemente estamos tomando la palabra de Dios y reflexionando si verdaderamente nosotros somos o no salvos. Hay tanta gente que también está en duda de decir, ¿soy salvo o no soy salvo? Y se acercan quizás a un pastor o los jóvenes al líder de jóvenes, le dice, pastor, ¿soy o no soy salvo? No sé, dudo de mi salvación. Y lo primero que quizás llega a decir uno es, ¿hiciste la oración? Anótala en tu Biblia. Eso inventaron los evangelistas para presumir de la cantidad de gente que supuestamente se había salvado en sus campañas. Como si un conjuro. Escuche lo que le voy a decir. La salvación es solo por fe. Y la fe en Jesucristo. La salvación es solo por fe y la fe en Jesucristo.
Y esa fe en Jesucristo está precedida o seguida por un arrepentimiento genuino. Fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Para saber si tú eres salvo o no, vayamos a la Escritura ahora, porque la palabra de Dios nos dice algo. No le preguntes al pastor si eres o no eres salvo. No andes buscando que alguien te lo diga. Eso solamente lo sabe Dios y tú. La palabra de Dios dice que hagas lo siguiente, que te examines. Corintios, vamos a hacer un paréntesis, Corintios capítulo 13, versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Eso es lo que Dios te dice que hagas para saber cómo debes examinarte, cómo debes probarte. Tu examen y tu prueba tiene que ser a través de este libro. El examen y la prueba tiene que ser a través de estas palabras eternas que no van a pasar, aunque pase el cielo y la tierra. Anota este versículo, 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y te dice abajo una pregunta, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, en esta noche lo que vamos a hacer, querida iglesia, es justamente lo que nos dice esta palabra, examinar. Nos vamos a examinar, no nos vamos a comparar con otro creyente, con otro que se dice ser cristiano. No, Dios nunca te mandó a compararte con el otro, nunca te mandó a compararte con el que ya asiste, nunca te mandó a hacer eso. Te mandó a que te compararas con su misma palabra y te fijes si lo que Dios dice, tu vida se ajusta. Y si no se ajusta a lo que la palabra dice, estás en problema. Estás en problema. Mateo capítulo 7, verso 13. Quiero decirle que este pasaje de Mateo capítulo 7, verso 13, es la continuación de Mateo capítulo 5, donde Cristo sube al monte y comienza a hablarles de las bienaventuranzas. Y luego sigue una serie de temas. Y al finalizar los temas que Él está tratando en el Sermón del Monte, Él concluye con estos versículos que vamos a leer a continuación. Dice Mateo capítulo 7, verso 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El siguiente versículo, el 15, tiene como subtítulo, por su fruto los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos o frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y el 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendiendo lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendiendo lluvia, vinieron río y soplaron viento, y descendieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Fíjese que el capítulo 8 a continuación dice: y cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Él ahí concluye lo que había iniciado en el capítulo 5 de Mateo. Luego usted puede leer todo el mensaje de Cristo. Bien, hay tres cosas que Jesús señala: puerta estrecha, camino angosto, camino ancho, puerta ancha. Luego nos dice: por sus frutos se conoce el árbol. Y luego nos dice que no todo el que le dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Y hoy me voy a detener, como habíamos hablado, principalmente de que una confesión por repetición no es lo que le da la entrada a una persona al cielo. Vamos a iniciar tomando el capítulo 21. Perdón, el versículo 21. El versículo 21 es algo tan dramático, y tome atención. Cada cosa que vayamos desarrollando, por favor, pregúntese a sí mismo, examínese por la palabra, mírese en la palabra y vea si esta verdad está en su vida, por favor. Lo primero que Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor. Y como les había dicho, una confesión verbal, oral, no es suficiente y no es lo que nos da entrada al cielo. Quiero que también miremos Romanos capítulo 9 para que podamos analizar lo que Pablo nos está diciendo, porque algunos muchas veces predicaron este pasaje y con este pasaje hicieron la oración de fe. Romanos capítulo 9, ¿lo tiene? Amén. Leemos, dice así, preste atención lo que dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el versículo que sigue, el 10, dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare, el versículo 13 saltamos, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí tenemos de entrada una contradicción. Estoy leyendo siempre el capítulo 10, por las dudas. No sé qué le pedí. Perdón, era el capítulo 10 y el verso 9. A ver, corten eso, vamos de nuevo. Capítulo 10, verso 9. No lo conocía el verso igual. Dice así, de nuevo:
Mire su Biblia para que no diga que yo estoy leyendo otra cosa, por favor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el verso 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí está. Ve que si uno dice con la boca que Jesús es el Señor, ya tengo la entrada al cielo. Ahí está. No, momento, deténgase. Jesús no puede contradecir nunca, ni Pablo puede contradecir nunca. Si Jesús dice que no todo el que dice Señor, Señor, no todo el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor va a ser salvo, y resulta ser que Pablo dice el que confiesa va a ser salvo. ¿Qué es lo que está pasando en esto? Vamos a tener que analizar detenidamente estas palabras. Y lo primero que quiero hacer es leerle este mismo pasaje, pero por una traducción que se llama de la Biblia Kadosh, israelita mesiánica. Y es una de las mejores traducciones que se asemeja a las palabras original que Pablo utilizó. Mire lo que dice. Les leo desde el verso 8. Mas, ¿qué dices? La palabra está cerca de ti en tu boca y en tu corazón. Esto es la palabra acerca de la confianza que nosotros proclamamos, a saber. El verso 9 dice que si confesares públicamente con tu boca que Jesús es el amo y confiesas con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el verso 10 dice, porque con el corazón uno permanece creyendo y entonces continúa hacia la justificación, mientras que con la boca uno permanece dando testimonio público y continúa hacia la salvación. En otras palabras, lo que quiero mostrarte, el verso 9 es lo que Jesús ha dicho. La puerta. Muchos hacen la oración de fe, ingresan a la puerta, pero nunca transitan el camino angosto. Todos hacen la oración de fe, sí, Señor, te acepto, te recibo en mi corazón, te reconozco como mi Señor, perdona mis pecados, amén, ya soy salvo. ¿Es esa la salvación que Cristo trajo? No, no es esa. Si bien la palabra dice puerta estrecha, también dice que hay un camino angosto. Y ese camino angosto, el verso 10 dice, porque con el corazón uno permanece creyendo, transita el camino. Ser cristiano no se trata de repetir una oración, por favor. No se trata de esto. El verso 9, así como nos muestra la oración, el verso 10 nos muestra que se trata de un camino perfectamente delineado. Es un camino que somos llamados a transitar. Y ese camino se llama la voluntad de Dios. Ese camino que somos llamados a transitar se llama la voluntad de Dios. Y la voluntad primaria de Dios ante todas las cosas es que nosotros seamos transformados a la imagen de Jesucristo. Ese es el principal propósito. ¿Me sigue? Tenemos una puerta estrecha, pero tenemos un camino angosto que es la voluntad de Dios para transitar. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es transformar cada uno de nuestros corazones a la imagen de Jesucristo, su Hijo amado. Amén. Les voy a leer un comentario bíblico acerca de este pasaje de Romanos 10. Este concepto de la salvación es ridiculizado por la iglesia viendo una gracia barata sin los nombres de santidad ni ley, porque hay que permanecer dando testimonio. ¿Cuál? Pregunta.
testimonio de obediencia a la palabra, entonces esto es una salvación total del juicio, del lago de fuego, de la muerte eterna, del pecado, de la esclavitud de Satanás. Se los vuelvo a decir. Algunos ven a este pasaje quizás como una gracia muy barata, como algo que no tiene precio ni valor ni importancia delante de Dios. Pero la palabra nos pide algo, obediencia a la ley, para ser librados. Jesús también dijo algo respecto de la confesión, dijo: y cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Entonces aquí hay una contradicción. Y quiero que tomemos la palabra confesar, y si alguno quiere anotar, por favor anote. La palabra confesar o la confesión en el griego, que el Nuevo Testamento está escrito en griego, hay siete formas de confesar. Uno de los ejemplos es decir algo con la boca, pero hay una forma más, es dar testimonio frente a un juez. La otra es protestar, y la otra es confesar con mi vida. Y la palabra es homologueo. La palabra homologueo nos habla de confesar con la vida, no con la boca. Confesar con la vida, no con la boca. Es hechos, son acciones, maneras de proceder. Y un ejemplo en Primera de Timoteo 6:12, Primera de Timoteo 6:12, dice así: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Y aquí está homologueo, habiendo hecho. Confesión, confesar, habiendo hecho, homologueo, habiendo hecho, habiendo procedido, habiendo accionado la buena profesión delante de muchos testigos. Ve que confesar no se trata de decir simplemente. Habiendo hecho es igual a homologueo, que es confesar. Lo mismo que tenemos en Romanos 9, capítulo 10, verso 9 y 10. Ahora miren lo que dice Tito, 1:16. Mire lo que dice Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos o con su confesión lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mire lo que nos está diciendo la palabra. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos, con su confesión, lo niegan. Mire, esto no se trata de cuánto podemos disimular. Usted delante del trono de Dios no podrá disimular nada. Estamos desnudos. Y tiene algo que saber, que si usted no confiesa con sus hechos que Cristo es el Señor, lo que diga con su boca no sirve de nada, y lo vamos a probar bíblicamente lo que le estoy diciendo. Y quiero que sepa que cuando Jesús habla en el verso 23 de Mateo 7, Mateo 7:23,
para que vaya sabiendo, Él les dice, entonces les declararé. Casualmente declararé, en realidad lo que Cristo usó la palabra fue, entonces les protestaré en la cara. Les declararé es, le protestaré en la cara. Ahora tomemos la segunda frase del versículo 21. Y aquí nos vamos a detener un momento. Él dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y aquí nos dice quién sí entrará. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Quién entrará al reino de los cielos? El que hace la voluntad del Padre. Ahora, ¿Jesús está hablando de salvación por medio de las obras? Pregunta. Jesús está hablando de que hay que ganar la salvación por medio de nuestros méritos, por medio de nuestras obras. ¿Es lo que Jesús está diciendo? Diga no. Fuerte, no. No hay salvación por obras. No hay salvación por méritos, porque dice la palabra de Dios que cualquiera de nuestras mejores justicias que nosotros hagamos en esta tierra, delante de Dios son trapos de inmundicia. Y si quieres saber qué es un trapo de inmundicia delante de Dios, eran los trapos que se utilizaban para la menstruación de la mujer. Eso es lo que vale nuestra justicia delante de Dios. Por eso no podemos hacer ni un tipo de mérito para entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús cuando nos dice que el único que va a entrar al reino de los cielos es el que hace la voluntad de Dios? ¿De qué nos está hablando? Tomemos Santiago capítulo 2, verso 14. Santiago capítulo 2, verso 14. Dice así, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? El versículo que sigue, el 15, dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? El 17 dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo. El 18 y 19 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y el 26 dice, el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Se los voy a leer otra versión, la misma versión que utilicé hace un momento. Dice el versículo 14, ¿de qué sirve, mis hermanos, si alguno asegura que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Podrá tal fe salvarle? El versículo 17, así que la fe sola, si no está acompañada con obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame esta fe tuya sin las obras y yo te mostraré mi fe
por mis obras. El 19 dice, tú crees que Dios es uno. Haces muy bien. También los demonios lo creen. El solo pensarlo los hace temblar de miedo. El 26, de igual manera el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obras está muerto. ¿Qué nos está diciendo Santiago? ¿Y qué nos está diciendo Jesús? Salvación por obras no dijo Jesús, dijo hacer la voluntad del Padre. Pero para hacer la voluntad del Padre, primero hay que creer en el que el Padre envió a Jesucristo. Primero eso, la Biblia eso es lo primero que nos pide, creer en el Hijo. Y luego, como consecuencia de mi fe, aparecerán mis obras. Mis obras son explícitamente lo que digo que creo. Si yo digo que tengo fe en Dios, que creo en Él, entonces mis obras lo van a demostrar. Ahora, si digo que creo y mis obras son otras cosas, entonces mis obras me está delatando que estoy siendo mentiroso y no estoy diciendo la verdad. La fe que no tiene obras, entonces es una fe que no produce salvación. Dice que aún los demonios creen, aún los demonios tiemblan sabiendo que Dios es todopoderoso, y sin embargo no hay arrepentimiento, no hay sometimiento a la voluntad de Dios. Bueno, es así para con nosotros. Muchos de nosotros nos llenamos la boca diciendo que somos de Cristo, diciendo que hemos nacido de nuevo, diciendo que le pertenecemos a Él, diciendo que caminamos al cielo, pero nuestro rumbo es totalmente diferente. Andamos el camino ancho, transitamos como nos da la gana. ¿Y eso dice que nosotros somos cristianos? No lo dice. La manera en que estamos caminando está delatando que vamos al cielo. ¿Qué está diciendo tu manera de caminar? Tu manera de proceder en los secretos, a solas. ¿Qué está diciendo tu manera de proceder? ¿Qué fe está confesando tus obras? ¿La fe que salva o la fe de los demonios que no produce arrepentimiento? ¿Qué fe tienes? Pregúntate, ¿cómo procedes? ¿Qué es lo que te gusta? ¿En qué te deleitas? ¿Te deleitas en la voluntad que es agradable, perfecta y buena de Dios? ¿Buscas someterte a ella y seguirla? ¿Qué es lo que evidencia tus obras? ¿Qué es? No estoy diciendo obras para salvarse, estoy diciendo que miren sus obras, mira cómo caminas, entonces sabrás si tu fe es verdadera, sabrás si esa fe te ha salvado o no. Jesús dice algo tan tremendo, demasiado fuerte, y no se lo dice a cualquiera, le dice aún a los que están sirviendo. Muchos me dirán en aquel día, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre oramos por los enfermos y sanaron, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Muchos le dirán en aquel día. La pregunta es, ¿seremos nosotros lo que diremos? ¿Serás tú el que dirás, canté, toqué, serví? El servicio dentro de la iglesia no es evidencia. El servicio dentro de la iglesia es ofrenda a Dios, no fruto. El servicio a Dios, y preste atención, no es evidencia. Para Dios no lo es. Porque Él dice, vendrán muchos diciendo que hicieron cosas para mí. De nuevo, hay una puerta estrecha, pero el camino que debe caminar cada hijo de Dios es angosto. No hay lugar para hacer lo que uno quiere. No hay opción para caminar como uno desee. El camino ancho da ese tipo de libertades. El angosto está muy bien delimitado. ¿Y cómo se llama el camino angosto? Voluntad de Dios. ¿Y cómo es esa voluntad? Perfecta, agradable. ¿Y qué más? Y buena. Ahora, ¿qué estoy diciendo?
¿No hay lugar o no existe la posibilidad de que el cristiano peque? Sí lo hay, sí existe. Y Juan dice que todos pecamos. Y si alguno de los que somos llamados cristianos peca, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. Pero también tenemos al Padre que nos corrige y nos disciplina, dice, como nos corrige y nos disciplinaban nuestros padres, y aún así los amábamos. Si estás haciendo lo que vos quieres, si estás caminando como desees y nada te sucede, teme, porque quizás no eres hijo, porque Cristo dijo, la Escritura dice que Él corrige a sus hijos. Los que no son hijos de Él, Él no mete la mano. Si caminas como quieres y te sales con la tuya, significa que no eres hijo de Dios. Significa que todavía tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Significa que no hay posibilidad de salvación hasta el momento. A menos que Mateo del 15 al 20 habla de los frutos como evidencia concreta de la salvación. Y esos frutos son frutos que la persona debe mostrar, no son servicios, por favor. Y nos habla que de esa manera, mirando el fruto, vamos a determinar si un profeta, si un predicador, si un servidor, si un cristiano es o no es de Cristo. Escuchen una cosa, me gustó una ilustración de un predicador. Dijo lo siguiente, hablando de este tema. Supongamos que llego tarde a este lugar y ya está terminando el culto, y lo único que tengo para decirles es que me distraje en la calle, no vi el semáforo y me pasó un camión acoplado por encima y por eso llegué tarde. Y ustedes me verán enterito. Y hay dos posibilidades: o soy muy mentiroso o estoy loco. O soy muy mentiroso o estoy loco. Porque la lógica dice que si un camión me pasa por encima, debe haber modificaciones en mi vida. Les hago la pregunta: ¿Cristo es más poderoso que un camión? Él lo es. Si te has encontrado con Él, tu vida tiene que haber cambiado. Si te encontraste con Él, tu vida tiene que haber cambiado. Entonces, como decimos, ¿cuál es el camino angosto que Cristo ha delimitado para nosotros? Es un camino de confesión y es un camino de arrepentimiento. Ese es el camino. Se llama hacer la voluntad del Padre, someterse al Padre. Y ese camino es un camino de confesión y de arrepentimiento. Mateo capítulo 3, verso 2 y 8. Escuche lo que le voy a decir. Mateo 4, 17. Hechos 2, 38. Estos versículos hablan. Juan el Bautista, cuando apareció del desierto, dijo una cosa: arrepentíos y bautícese para perdón de los pecados. Cristo apareció y lo primero que dijo: el reino de Dios se ha acercado. Y lo primero que dijo: arrepiéntanse y crean. Luego se levantó el apóstol Pedro en el día de Pentecostés y dijo lo siguiente: arrepentíos y creed. En resumen, el evangelio de Cristo se trata de fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Y quiero decirle que la palabra arrepentimiento más de uno la conoce. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de naturaleza, es un cambio de dirección. Caminabas el camino ancho, tienes que estar en el angosto. De otra forma, el ancho no lleva al cielo, el ancho lleva a la perdición. Y tomando Marcos 1:15, vuelve a decir: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús, sus primeras palabras iniciando su ministerio: arrepiéntanse, crean en el evangelio.
La traducción más precisa, más correcta de este pasaje es: pasen el resto de su vida arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en mí. Eso es lo que dijo Jesús. Pasen la vida arrepintiéndose y creyendo en mí. Ves que no se trata de un instante, se trata de un camino. No es una oración, no son palabras repetidas, por favor, no te confundas. Se trata que hay que entrar por la puerta angosta, y dice la Biblia que pocos son los que entran. ¿Cuántos de aquí habrán entrado? ¿Cuántos de los que están sentados en este lugar habrán traspasado las puertas estrechas? ¿Cuántos de los que están aquí están caminando el camino angosto? ¿Cuántos? Pregúntate, porque si no estás en el camino angosto, estás yendo directo al infierno. Y no te puedo decir otra cosa y no lo puedo disfrazar. ¿Por qué? Porque se trata de tu eternidad y es algo serio para Dios. Es tu eternidad. ¿A dónde? Junto a Él, en el infierno. No hay posibilidad, no hay neutro. El catolicismo inventó el purgatorio, pero no es cierto, no es cierto. Aquí decides, aquí te arrepientes, aquí crees. Su palabra no muestra nada que alguien orando de aquí, el de allá va a ser perdonado. Por favor, los testigos de Jehová inventaron que después de la muerte no hay nada. ¿Por qué? Porque tomaron un versículo escrito por Salomón en Eclesiastés, que los muertos nada saben. Entonces concluyeron de que después de la muerte no existe nada. Hermano, después de la muerte empieza todo. Pasó un tornado y muchos ese día se levantaron para hacer lo que siempre hicieron, y ese día fue su último día. No piense que porque goces de buena salud tienes asegurada tu estabilidad aquí. No pienses eso, por favor. Teme a Dios, teme a Dios. Y hablando precisamente de un cristiano que puede llegar a pecar o no, la diferencia es lo siguiente: si seguimos, suponga que alguien lo sigue a usted durante un año con una cámara, filmando cada cosa que usted hace y cómo vive, al final, ¿qué encontraremos? Una persona que se equivoca y que corre a la presencia de Dios y desgarra su corazón en oración, busca a Dios en ayuno para que su corazón sea librado de la maldad. ¿O te deleitas en lo que Dios detesta? Es para ti esta palabra, es para mí esta palabra. ¿Cuál es tu deleite? ¿Hacer lo que te da la gana o someter tu vida a la voluntad de Dios y clamar delante de Dios para ser librado? ¿Cuál es tu actitud? Piensa muy bien de qué manera estás viviendo. Entonces sabrás, mediante la palabra de Dios, si estás en el camino angosto o no lo estás. Muchos dicen: ay, conozco al Señor, tengo una hermosa relación. La pregunta es: ¿y cómo es la relación con el pecado? Porque si no hay cambio de relación con el pecado, no estás teniendo una relación con Dios. A medida que cambiamos nuestra relación con el pecado, tenemos una mejor relación con Dios. No inventemos que estamos mejorando en la presencia de Dios, que estamos volviéndonos mejores cristianos cuando sabemos los pecados que ocultamos en nuestro corazón. Y las palabras son tan fuertes. Nadie puede decir que Jesús no tenía amor por los perdidos. Nadie puede negar que Él amaba más que todos al ser humano, que accedió al plan de Dios de bajarse de su trono, siendo Dios, siendo rey, para vestirse de una humana vida. No puedes decir nunca que Él no amó a este mundo, pero escucha lo que Él les dice. Versículo 23. Entonces les declararé: nunca los conocí. Te hago la pregunta: tú dices que conoces a Dios, no hay problema. Ahora, ¿Dios te conoce a ti?
¿Te podrás presentar delante de Él? ¿Él te conoce? ¿Ya eres conocido por Él? No hay problema, todo el mundo dice que conoce a Dios, todo el mundo dice que cree en su Hijo. ¿Él te conoce? ¿Estás seguro que cuando te presentes delante del trono no escucharás estas palabras? Y las siguientes palabras son bastante fuertes. Él les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Te voy a leer la versión que estoy utilizando. Dice: entonces les diré en su propia cara, nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la ley. Jesús hablando de ley. Si Él no vino a cumplir la ley y que con Cristo se terminó todo, no hay ley. ¿Por qué Cristo ahora le reclama que fue un transgresor de la ley? ¿Por qué a los que se presentaron delante de Él les dijo que fueron transgresores a su ley? La palabra que utilizó se llama anomia. A significa no, nomos, ley, sin ley, fuera de la ley. En otras palabras, lo que Jesús quiso decirle es: vives como si nunca te hubiera dado una ley para vivir, hacedores de maldad. Has vivido como si nunca te di una ley para vivir. En otras palabras, hiciste lo que quisiste. Ese es el camino ancho. ¿Qué es lo que escucharás en aquel día? No importa, tú conoces a Jesús. Sí, pero Él te conoce. Te presentarás en la casa de gobierno, decir: lo conozco a la señora gobernadora. Yo quiero pasar, conozco a la señora gobernadora. No te van a dejar pasar, excepto que la señora gobernadora te conozca. Entonces tendrás acceso. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? Transgresores de la ley. Si Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿A qué se está refiriendo entonces la palabra cuando Cristo es el fin de la ley? Preste atención. Cristo no dijo que ahora ya se puede robar, matar, destruir. No dijo Cristo ahora que ahora ya se puede mentir, levantar falso testimonio. No dijo Cristo la ley ya está invalidada, ahora pueden adorar a dioses que ustedes quieran. Eso no dijo Cristo, ni Pablo tampoco dijo que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Nunca quiso decir eso, que ahora podemos hacer lo que queremos. Lo único que ellos quisieron decir es que se refiere al sistema de obtener justificación delante de Dios. La ley era un sistema para obtener la justificación delante de Dios. Por eso dice la Biblia, y justamente Pablo les dice que habían unos que iban corriendo la carrera, los judíos, intentando hacer las obras de la ley para alcanzar su salvación mediante sus méritos. Pero Cristo dijo, Pablo dijo que los que no corrían la carrera, ellos llegaron a la meta. ¿Quién es la meta? Cristo. Cristo es el cumplimiento de la palabra, Cristo es el cumplimiento de la ley. Como medio para ser justificado. Como medio para alcanzar justificación. Entonces, ¿qué hacemos con la frase? No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Escuche, hermano, hoy en día la cristiandad está tan débil que los conocimientos doctrinales que tienen de Cristo provienen de las canciones, provienen de los stickers, provienen de los cuadros. Esa es la formación que está teniendo el cristiano hoy en día.
Cuando la palabra de Dios dice que en ella encontramos vida eterna. ¿Qué hacemos entonces? No estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Sí, por obras no vamos a encontrar justificación, que quede claro. Pero las obras van a mostrar si tu fe te ha salvado o no. Dios es amor. Dios es amor. No te equivoques, hermano. No te equivoques, hermana. Fuera de Cristo, solo vas a encontrar la ira de Dios, el rechazo de Dios. Dios es amor. Amén. Pero fuera de Cristo no esperes otra cosa. No hay nada para ofrecerte fuera de Cristo. Solo te espera la ira y el rechazo de Dios. Fuera de Cristo no hay otra cosa para ofrecerte. Piensa bien. No solamente que hemos pecado, no solamente que has pecado, sino que no hemos hecho otra cosa que pecar como seres humanos. No hemos hecho otra cosa que pecar como seres humanos. Venimos a este lugar, escuchamos al que habla en este lugar y en cuanto atravesamos esa puerta, nuestra vida es otra. Nuestra forma de pensar es otra, nuestra forma de decidir es otra. Sirves en la iglesia y practicas el pecado. Estás en algún lugar, no puede haber una fuente que largue dos tipos de agua. No puede haber un árbol que dé dos tipos de fruto. No se puede caminar los dos caminos. Piensa muy bien en esta noche a dónde te encuentras, en el camino angosto o en el camino ancho. Los frutos que estás dando, ¿son buenos o son malos? Los frutos demuestran. Recuerda qué tipo de árbol eres. Reflexiona en tu corazón esta noche. Quizás Dios te está hablando para salvarte. Quizás Dios está hablando para que tus vendas sean caídas. El autoengaño que se ha metido en las iglesias. Porque en vez de estudiar un poquito más la palabra, dijeron cualquier cosa y confundieron a muchos. No hay oración, no hay conjuro que te haga entrar al cielo. Jesús lo dijo, los profetas lo dijeron, los apóstoles lo dijeron. Fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Y Jesús dijo, manténganse toda la vida arrepintiéndose de sus pecados y crean en mí. La pregunta ¿es este tu estilo de vida? ¿Vives arrepentido? ¿Vives delante del trono de Dios? La pregunta es esta: ¿te duele el pecado o te gozas en el pecado? ¿Te da placer? ¿A quién estás conociendo? ¿Estás conociendo cómo vive el mundo? ¿Te gusta lo que te ofrece el mundo? Muchos más tienen conocimiento de cómo se mueve el mundo, de qué es lo que hay en el mundo. Más te asemejas y aprendes de lo que hay en el mundo y no aprendes de lo que tiene Cristo. Piensa muy bien, detente en esta noche, porque quizás no sé, en su santa soberanía, cuántas veces más Dios te irá a hablar a ti, me irá a hablar a mí, no lo sé. Dios toma en serio cada vez que alguien se para a hablar su palabra. Si alguien dice herejías, Él se encargará de esa persona, pero si la persona que dice la verdad, esa persona está libre, pero los demás son responsables de hacer lo que hacen con la verdad. La cruz no es para demostrar cuánto valemos para Dios, es para demostrar cuán depravados somos como seres humanos,
cuán pecador somos como seres humanos. La cruz es para denunciar nuestro pecado. Él no murió por los clavos, por los azotes, simplemente. Él murió para cargar el pecado de nosotros. Él murió para cargar tu pecado. Isaías 53. Quiero que mires el verso 6 y el verso 10. Isaías 53, mira el verso 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Mira lo que hizo Dios, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El verso 10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Para Dios es un asunto muy serio nuestro pecado. Para Dios es un asunto muy serio nuestra salvación. ¿Qué perdiste por tu pecado? Dios perdió a su hijo. Dios tuvo que matar a su hijo. ¿Tú qué perdiste por tus pecados? Yo qué perdí por mis pecados. Él quiso quebrantarlo. Él quiso quebrantarlo. Porque no había quien más pudiera hacerlo, ni tampoco había quien más quisiera hacerlo por nosotros. Oye, escuche, la justicia de Dios se tenía que cumplir. La justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Y se necesitó sangre. Se necesitó muerte. Esa muerte es tuya, es mía, era tuya, era mía. Esa sangre que debía ser derramada era la nuestra. Pero Él cargó en su Hijo tu pecado, mi pecado, nuestras transgresiones. ¿Crees que para Dios es un asunto sin importancia de cómo vives, cómo procedes? Ten cuidado y teme a Dios, porque si no te encuentras en el camino angosto, estás en peligro, estás en peligro. Porque dice la palabra de Dios que el mundo está bajo el poder del maligno. Y el maligno no viene sino a hurtar, matar y destruir. Si no te encuentras en el camino, por favor, corre en esta noche a Cristo. No hay otra cosa, no hay otro. Arrepiéntete de tus pecados, confiesa a Jesús, mantente la vida arrepintiéndote. Esta noche no vamos a hacer ningún tipo de oración para que tú te entregues a Jesús. Porque no son las palabras, es la actitud de nuestro corazón. Si crees y te arrepientes de tu pecado, Dios te dará una nueva naturaleza. Y lo que Él detesta vas a detestar. Lo que Él detesta vas a detestar. Lo que Él odia vas a odiar. Tú tienes a tus hijos y creo que odias el aborto. Así como tú amas y tienes hijos y odias el aborto, porque estoy seguro que odias el aborto, Dios odia el pecado. No hay otra cosa fuera de Jesucristo. No esperes amor de Dios si no vienes a Jesucristo arrepentido de corazón. No esperes entrar al cielo si no vienes a Jesucristo de corazón y te arrepientes. Yo no sé de aquí a 100 años a dónde nos encontraremos. El mundo pasa y sus deseos, pero el que permanece en Cristo vivirá eternamente. El mundo pasa y sus deseos. Nosotros estamos pasando de esta vida. Cristo viene pronto a buscar una iglesia santa, sin manchas y sin arruga. ¿Cómo te encontrará? ¿Cómo están tus vestiduras? No es juego, no es juego. Tómate la vida cristiana en serio. Tómate la vida cristiana en serio.
porque Dios se toma esto muy en serio. Ponte de pie en esta noche. Una de las evidencias más claras que eres salvo es que Dios no te dejará hablar lo que hablas. Dios no te dejará vestir como vistes. Dios no te dejará practicar las cosas que Él detesta. Esa es una de las evidencias. ¿Quieres saber si eres salvo? Dios no te dejará hacer lo que quieres. Pero si no eres su hijo, entonces Dios no hará nada contigo. Dios para este último tiempo de la iglesia está pidiendo definición a todo. No solo al cristiano, a toda persona está pidiendo definición. Dice su palabra: el que esté limpio, límpiese más. Y el que esté sucio, ensúciese aún más. Dios está terminando la etapa de la iglesia. Y la etapa de la iglesia termina cuando Él la venga a buscar. Y si no conoces la doctrina del arrebatamiento, es mejor que empieces a leer el libro de Tesalonicenses. Dios va a buscar su amada. Y las condiciones en que Él viene a buscarte es sin manchas y sin arrugas, sin contaminación ni cosas semejantes. Así es como Dios viene a buscarte. Más vale que tu vestidura estén así. Más vale que estés limpiando tus vestiduras día tras día en la sangre del Cordero. En este momento yo no te quiero indicar hacer nada, pero toma una decisión. Si hasta el día de hoy has tenido una religión, pues decídete a vivir en Cristo. Yo te invito a que tú tomes la decisión. No te voy a impulsar a hacer nada. La palabra de Dios dice que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Oye, cuando te arrepientas, la naturaleza divina de Cristo empezará a actuar en tu vida. El Espíritu Santo empezará a actuar en tu vida. Dejarás de practicar el pecado, dejarás de deleitarte en él. Piensa muy bien en esta noche qué vas a hacer. Yo no sé cuántas veces más Dios querrá hablarte. Pero dice su palabra: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Cree y arrepiéntete. Cree y arrepiéntete. Inclina tu cabeza en esta noche y decídelo ahí en ese lugar. Decídelo. ¿El cielo que Él te ofrece o el infierno? ¿La vida eterna o la muerte eterna? Él te da para que escojas en esta noche. Decide. Decide por Cristo. Decide por Cristo. Entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Abre las cárceles en esta noche. Dios rompe las cadenas de pecado. Dios resucita a los muertos. La salvación de Dios. La salvación de Dios. Salva a Dios a los perdidos, sálvalos en esta noche. Espíritu Santo, convence. Espíritu de Dios, ven con arrepentimiento a este lugar. Abre las cárceles, Dios, rompe las cadenas en esta noche. Las vidas sean libres en el nombre de Jesús. Libres en el nombre de Jesús. Levanta de la muerte al caído, levántalo ahora en el nombre de Jesús. Dios, tu misericordia, Dios, tu misericordia, Dios. Clama, iglesia, clama, ora, clama. Oh, santo, Dios levanta a los perdidos, salva al perdido, Dios salva al perdido en esta noche. Oh, gloria. Levanta tus manos en esta noche. Levanta tus manos, que hay una batalla en los aires librada. Levanta tus manos, que Dios está rompiendo las ataduras y las cárceles están siendo abiertas.
y las cadenas están siendo rotas para que gente sea salva, para que vengan al conocimiento de Cristo, para que sean trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo. En el nombre de Jesús, levanta tus manos, clama al Padre, clama que hay misericordia en este día. Hoy hay misericordia, hoy hay misericordia. Claman esta noche, que el Espíritu de Dios descienda, que descienda en esta noche en el nombre de Jesús. Clama, clama, clama. Vamos, iglesia, esto tiene que cambiar. Nuestras vidas tienen que cambiar. Cristo se debe ver en nosotros. Vamos, iglesia, vamos en el nombre de Jesús. No fuiste llamado para ser tibio, fuiste llamado para ser encendido por el fuego del Espíritu de Dios. No fuiste llamado para esclavitud, fuiste llamado para la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Fuiste llamado para vivir en victoria. No fuiste llamado para vivir en el pecado. No fuiste llamado para ser esclavo del diablo. Fuiste llamado para heredar la vida eterna que Él te ofrece en esta noche. Él te ofrece en esta noche. Recíbela. Arrepiéntete de todo tu corazón. Arrepiéntete de todo tu corazón.